El día de hoy me corresponde a mí la actividad de pregunta clínica. Yo soy Daniel Quintero, residente de segundo año de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia, y vamos a resolver pues esta inquietud del uso de esteroides tempranos en nefritis intersticial aguda. Entonces, este va a ser el derrotero el día de hoy. Vamos a ver principalmente una introducción muy breve de lo que es nefritis intersticial aguda, pues es un tema muy amplio, pero solamente unas cosas como sucintas para poder hablar acerca de la pregunta clínica. Voy a hablar sobre la estrategia de búsqueda que utilicé en esta pregunta, la revisión de la evidencia claramente, y a lo último, pues unas conclusiones acerca de lo que leí y lo que pude concluir. Entonces, en cuanto a la definición, entonces sabemos que es un compromiso inflamatorio tubulo-intersticial que clásicamente ha respetar los glomérulos y los vasos del riñón. Usualmente es algo inmunomediado y precipitado pues, por múltiples condiciones. Ya vamos a ver todas las etiologías. Entonces, esta nefritis tubulo-intersticial puede llegar a ser desde aguda hasta crónica. Usualmente lo agudo es cuando se diagnostica de forma temprana, crónico es cuando no se da un tratamiento acorde a lo que se debe realizar en estos pacientes, y esa infiltración que se perpetúa sin tener pues una contrarregulación pues contrainflamatoria, como ya vamos a ver en su tratamiento, pues va a generar ese cambio en el intersticio a un material fibrótico que me va a generar pues una enfermedad renal crónica a futuro. Entonces, pues sí, usualmente tiene como un espectro en agudo. Si ese agudo se trata, vuelve a una persona con su tasa de filtración glomerular basal o su creatinina basal, pero pues si no se trata, esto va a persistir, se va a perpetuar, se va a hacer los cambios a fibrosis y me va a generar una enfermedad renal crónica. Usualmente va a ser reversible, como lo vamos a ver a lo largo de la charla. Entonces, es como la importancia de esta pregunta, y de saber cuándo y cómo iniciar los tratamientos con esteroides, y pues que si se utilizan, que sea pues no de una manera fútil, sino que en realidad me vaya a generar más beneficios que efectos adversos con el medicamento. Listo. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que aproximadamente es el 2 al 3% de todas las biopsias renales que se hacen en el mundo, pero cuando vamos a hablar de una enfermedad renal aguda, una lesión renal aguda más bien, más o menos van a ser dentro de un 10 a un 15% de toda esta población. Usualmente las personas que tienen mayor susceptibilidad son los ancianos, no solamente pues por su disminución por su sistema inmune alterado, sino que también van a tener, como vamos a ver, uno de los factores etiológicos son los medicamentos, son los pacientes que van a tener polifarmacia, entonces son los pacientes que más van a llegar a tener como susceptibilidad para este tipo de enfermedad. Usualmente se dice que es la segunda, en otros libros de otros textos dice que puede llegar a ser la tercera causa de lesión renal aguda intrínseca, más frecuente, y aproximadamente el 3 al 4% de las causas son de las causas primarias, de la enfermedad, de la enfermedad renal terminal. Aproximadamente un 3 a 4% de las personas que están en diálisis son secundarias a una nefritis túbulo intersticial. Listo, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que a lo largo de la historia esta epidemiología ha ido incrementándose poco a poco. Vendo más o menos a inicios de los 1990, esta etiología era aproximadamente un 2 a un 3%, mientras que a lo largo pues ya se iba incrementando las épocas. Ya en el 2010, por ejemplo, pues, en cuanto a la incidencia epidemiológica, se puede decir que está entre un 12 y un 13%, como lo había mencionado en la diapositiva pasada. Como vemos, tanto en los ancianos como las personas mayores, como las personas jóvenes o en los niños, ha ido incrementando de una forma pues muy significativa y muy similar, llegando a ser pues en la actualidad las personas ancianas, las personas que más se van a llegar a ver afectadas por este tipo de enfermedad. Entonces vemos que más o menos un 3% y un 10 a un 11% en la actualidad. Previamente no era tanto. No era porque no ocurría, sino de pronto porque no se conocía qué medicamentos hacían parte de este grupo de medicamentos que generaban nefritis túbulo-intersticial, y pues no era una enfermedad que se conociera como tan a profundidad, ni la clínica ni la histología cuando se iban a realizar las biopsias. Entonces es más que todo como un reconocimiento de la enfermedad, más que más prevalente en el momento. Y en Colombia, pues lo que tenemos más o menos, esto es un registro epidemiológico que se llevó a cabo más o menos en el estudio del 2010. No tenemos más información pues como tan reciente aquí en Colombia, es como muy escasa respecto a ese tema, pero pues vemos que más o menos oscila dentro de un 2% a un 3% de todas las biopsias que se realizan en el país, que en ese momento fueron
1040 biopsias pues, estudiadas en el centro. Entonces vemos que más o menos, si tomamos en cuenta pues, la población mundial, como les dije al comienzo, un 3% aproximadamente de todas las biopsias van a ser nefritis tubulointersticial, entonces estamos muy cerca como a la población mundial. Entonces, respecto a la fisiopatología de esta enfermedad puede llegar a ser principalmente por 4 mecanismos inmunológicos que están aquí explícitos en la diapositiva. El primero es la formación de un apteno, cuando una droga va a llegar al túbulo, pues al túbulo renal y se va a depositar y se va a unir con una proteína. Entonces, pues me va a generar una nueva proteína, un apteno, que el cuerpo va a reconocerlo como extraño y me va a generar esta cascada de citoquinas y pues, de inmunomediadores proinflamatorios. Adicionalmente, pues puede haber un neoantígeno. ¿Cómo se va a formar este neoantígeno? Puede llegar el medicamento, establecerse en el intersticio o en la membrana basal tubular y este se puede romper y me puede generar diferentes tipos de antígenos nuevos que el cuerpo va a reconocer como extraños y por los mismos mecanismos patológicos me van a generar una respuesta proinflamatoria, van a generar pues, un llamado de todas las células de las citoquinas que inicialmente pues, van a tener como un acúmulo inflamatorio y posteriormente si no se hace un tratamiento adecuado, pues esto se va a tornar a un reemplazo fibroso y más una enfermedad renal crónica. En un tercer mecanismo tenemos los mimetismos, entonces pues las moléculas, los medicamentos pueden llegar a tener un mimetismo molecular con las mismas partes del propio riñón, entonces pues el cuerpo va a reconocerlos como propios, el cuerpo va a reconocerlos pues, extraños, pero al último van a generar pues una respuesta inmunomediada a un antígeno que es muy similar al propio, entonces pues todas estas respuestas de la autoinmunidad me van a generar un daño a nivel de la membrana tubular renal. Y por último, los complejos inmunes en el espacio intersticial. Se da cuando los medicamentos se depositan en la membrana intersticial, no generan antígenos, sino que simplemente son reconocidos como extraños por el cuerpo y pues todo ese llamado de células proinflamatorias va a generar pues este mecanismo fisiopatológico de la enfermedad. Entonces, pues aquí vemos que pues, es un poco compleja la diapositiva y no me voy a extender mucho en esto, pues porque no es como lo principal de la charla, pero lo que quería pues, llamar la atención con esta diapositiva es que hay un sinnúmero de células proinflamatorias que van a llegar al espacio intersticial, ya sea los monocitos, los neutrófilos, dependiendo del mecanismo fisiopatológico que se vaya a activar, siendo por ejemplo cuando se hace un complejo antígeno anticuerpo, me van a generar un llamado muy marcado de los neutrófilos y me van a generar una activación muy marcada del complemento, mientras que pues por las otras vías me pueden generar más un llamado de los monocitos para hacer la degradación ya sea de los neoantígenos o de los aptenos. Entonces, pues es una enfermedad que va a involucrar muchos tipos de células y muchas interleuquinas proinflamatorias. Entonces, pues ya vemos que por cuál es la importancia de iniciar un manejo temprano para evitar que esta inflamación que es aguda y que pueda llegar a ser reversible en la mayoría de los casos no se torne en crónica y no se torne en una enfermedad fibrosante con enfermedad renal crónica. Entonces, en cuanto a las etiologías, entonces tenemos principalmente 4 etiologías. La que más va a predominar son los medicamentos y es respecto a la que nos vamos a centrar el día de hoy, la nefritis tubulointersticial inducida por medicamentos. Entonces, tenemos más o menos que un 70% de las causas de estas nefritis tubulointersticiales son por esta etiología, centrándonos, pues, esta epidemiología igual ha ido cambiando a lo largo del tiempo y probablemente en unos años también estos números van a cambiar, pero pues tenemos que más o menos una cuarta parte está relacionado con antibióticos, los antiinflamatorios no esteroideos en un 15% y los medicamentos antiácidos como los inhibidores de bomba de protones principalmente en un 14%. Y los medicamentos quimioterapéuticos, pues que ahora hay un auge pues, también de inhibidores del checkpoint, entonces también medicamentos se han demostrado que generan una nefritis tubulointersticial. Entonces, antes se creía que más o menos un 80% era causado por los medicamentos, sin embargo, eso se veía que los antibióticos eran usados de una manera indiscriminada, apenas estaban saliendo pues, los medicamentos nuevos al mercado, entonces pues, los médicos no tenían como ese raciocinio acerca del uso de antibióticos y por eso se creía que antes más o menos un 80% eran por antibióticos. Sin embargo, ahora se ha ido como regulando este porcentaje y más o menos pues en un futuro esperemos. Incluso se ha dicho que los medicamentos que van a generar una mayor cantidad de nefritis tubulointersticial en el futuro van a ser los AINES y los antiácidos principalmente. Pero aproximadamente en un 30% de los casos, aunque se crea y se sospeche que la nefritis tubulointersticial es secundaria a medicamentos, en un 30% de los casos estos medicamentos no se va a llegar como a encontrar específicamente cuál es, ya sea porque no hay como una relación temporal muy
muy certera, o porque hay personas, como ya les dije, los ancianos previamente, que tenían polifarmacias y que no se sabía pues exactamente cuál de los medicamentos es el que está causando la noxa. Sin embargo, esto no significa que los pacientes que no tengan sospecha con nefritis intersticial inducida por medicamentos no deban tratarse como ello, aún así no tengamos un medicamento causal. Ya las otras etiologías, más o menos las enfermedades autoinmunes son las que le siguen en frecuencia, en donde tenemos pues principalmente síndrome de Sjögren, podemos llegar a tener lupus eritematoso sistémico, enfermedad relacionada con IgG4, o sea, pues múltiples etiologías en donde pues su mecanismo proinflamatorio va a estar relacionado directamente con la enfermedad autoinmune. Entonces, pues así mismo como está relacionado con la enfermedad autoinmune, pues entonces el manejo de esta etiología principalmente va a ser tratando la enfermedad subyacente que me está causando la nefritis tubulointersticial. Y en cuanto a las enfermedades infecciosas que me generan este tipo de enfermedades, entonces tenemos también un sinfín de tanto bacterias, hongos, virus. Entonces, pues la verdad, teóricamente y virtualmente, tanto todos los medicamentos como todas las infecciones me pueden llegar a generar nefritis tubulointersticial, y va a ocurrir lo mismo que las enfermedades autoinmunes. Usualmente el manejo de la nefritis tubulointersticial va a ser el manejo de la causa subyacente, la etiología que me está generando esta enfermedad. Entonces, en cuanto a las infecciones, pues va a ser un efecto citopático directo del virus hacia la membrana tubular renal, mientras que en cuanto a las enfermedades autoinmunes, lo que van a hacer, pues me van a generar pues una actividad proinflamatoria secundaria a la enfermedad de base, y usualmente va a ser en personas más jóvenes, van a tener pues muchas manifestaciones extrarrenales principalmente mediadas por la enfermedad autoinmune de base, y van a tender a tener la recurrencia siempre cuando la enfermedad no esté controlada lo suficiente. Entonces, pues esas son como características como específicas de este tipo de etiologías en las personas. Otras cosas, pues enfermedades sistémicas, ya sea por enfermedades neoplásicas, enfermedades con paraproteinemias, enfermedades ateroembólicas, y pues otros tipos de etiologías, radiación, nefrotóxicos como la cocaína, levamisol, la neurocalcinosis, toxinas como pues toxinas por picaduras de serpientes, de abejas, de insectos específicamente. Entonces, pues esto ya hace parte más o menos incluso de todas estas etiologías, un 3 a un 5% por máximo de las causantes de la nefritis tubulointersticial. Entonces, en cuanto a las manifestaciones clínicas, rápidamente, tenemos que principalmente las típicas manifestaciones clínicas van a ser alteración de la función renal, una proteinuria leve, que usualmente es cuando es un poco más moderada, cuando es un poco más grave o cuando es más de un gramo, usualmente se realiza al gluconaines, un análisis patológico que, como vemos aquí en esta diapositiva, puede haber piuria, hematuria, tanto microscópica como macroscópica, eosinofiluria y dolor en flancos. Esas son como las manifestaciones renales principales. La tensión arterial usualmente va a estar normal, los pacientes no van a estar hematizados, y hasta un tercio pueden llegar a requerir diálisis en el momento agudo. Y como podemos ver en las manifestaciones extrarrenales en la segunda columna, solamente un 40% de los pacientes aproximadamente la pueden llegar a presentar. ¿Y cuáles van a ser las manifestaciones extrarrenales principales? Aquí tenemos solamente unas, pero pues nos puede generar cualquier tipo de manifestación extrarrenal. Entre estas, las que más se destacan son el exantema, la fiebre y la eosinofilia. Esos tres usualmente como que forman la tríada usual de la nefritis tubulointersticial. Sin embargo, pues no es tan usual, porque solamente entre un 5 a 10% de los pacientes van a llegar a tener esta tríada específicamente. Entonces uno no se puede fiar usualmente de solamente manifestaciones extrarrenales en los pacientes. Además, artralgia, cefalea, cualquier manifestación extrarrenal me puede generar esta enfermedad. Esto es como lo más conocido, lo más estudiado, pero tampoco es lo más frecuente. Y se dice que cada una por aparte puede estar aproximadamente entre un 20 a un 30% de los pacientes, pero en conjunto solamente un 5 a 10%. Entonces, ya para la última diapositiva de la introducción, para hablar específicamente de la pregunta de investigación, entonces tenemos que el tratamiento se basa principalmente, como les dije, si es una enfermedad sistémica, en el tratamiento específico de esa enfermedad subyacente. Se tiene que identificar la causa, si es por una enfermedad sistémica, si es por un medicamento, si es por una enfermedad autoinmune, y asimismo darle su tratamiento. Idealmente debe tener un diagnóstico temprano para llegar a retirar la noxa y dar un tratamiento específico a esta enfermedad, y no generar cronicidad en esto. Entonces, ¿para qué se hace todo esto y para qué se hace un diagnóstico temprano? Para retardar la progresión, para retardar la fibrosis tubulointersticial, para retardar la cicatrización y para evitar la pérdida de la función renal.
Y pues ya les traigo esto como último mensaje ya para iniciar con la pregunta de investigación. Entonces, pues el uso de esteroides en pacientes con nefritis tubular intersticial secundaria a medicamentos está recomendado. Ahora, en el momento, no hay guías para nefritis tubular intersticial, no hay consensos, pero se ha visto que pues el uso con esteroides en estos pacientes disminuye la tasa de progresión a una enfermedad renal crónica y mejora los desenlaces renales. Sin embargo, todavía, a pesar de que sí se utiliza y está estandarizado, entre comillas, aunque no haya guías y no haya protocolos, los estudios todavía son como, están buscando saber cuándo es el momento preciso o el momento exacto para generar, pues, introducir estos esteroides al manejo para nefritis intersticial inducida por medicamentos y no llegar a tener una progresión, una enfermedad renal crónica. Entonces, pues, es como el motivo de la charla y por los que estamos citados aquí el día de hoy. Entonces, en cuanto a la pregunta clínica, estos van a ser los componentes de cada uno, pues, cada uno de los subcomponentes de esta. Entonces, en cuanto a la P de población, vamos a tener unos pacientes con nefritis tubular intersticial. Claramente, la I de la intervención va a ser, pues, el inicio temprano de esteroides, teniendo en cuenta inicio de temprano de esteroides aproximadamente entre 7 a 15 días, según la literatura. La C de la cointervención, inicio tardío de los esteroides o no uso de estos en el manejo de nefritis tubular intersticial. Y la O del desenlace, evaluar los desenlaces renales, entre los cuales se incluye pues tasa de filtración glomerular al final del estudio, creatinina al final del estudio y requerimiento de terapia de reemplazo renal crónica. Listo, entonces en cuanto a la estrategia de búsqueda, hice una búsqueda en estos cinco sitios pues de información médica, en donde pues tenemos a PubMed, la Biblioteca Virtual en Salud, Cochrane, Scopus y Cielo. Entonces, pues para esta estrategia de búsqueda, para la búsqueda utilicé pues unidos dos estrategias de búsqueda, en donde la primera pues teníamos únicamente los posibles términos en los que pues, se podía encontrar nefritis tubular intersticial, y en la segunda estrategia de búsqueda, pues todos los términos que pueden estar relacionados con los esteroides, tanto pues su nombre genérico como nombre específico de los esteroides que se utilizan en nefritis tubular intersticial. Y pues a lo último, pues con esas dos estrategias de búsqueda, lo coloqué entre un AND para encontrar todos los artículos que pueden tener las diferentes palabras y las diferentes palabras de un grupo y las diferentes palabras del otro grupo. Y adicionalmente, pues en algunos cuando me permitió hacer algunos filtros de búsqueda, entonces pues claramente pacientes mayores de 18 años que son los de nuestro interés, estudios observacionales, ensayos clínicos, metaanálisis y revisiones sistemáticas, que fueran estudios en humanos y que el idioma estuviese tanto en inglés como en español. Entonces, después de eso, después de hacer la estrategia de búsqueda, en PubMed encontré aproximadamente unos 109 resultados. En la biblioteca virtual de salud encontré unos 79 resultados. En Cochrane, 69 ensayos con 4 revisiones sistemáticas. En Scopus, 277 hallazgos. No salió la positiva de Cielo y en Cielo aproximadamente unos 54 estudios. Entonces, una vez se hizo pues toda la revisión de los títulos, cuáles podrían llegar a ser los que me aportaban al responder esta pregunta de investigación, entonces encontré que en PubMed tenía unos 8 artículos aproximadamente, en la biblioteca virtual de salud tenía 5 artículos, los cuales se repetían 2 con PubMed, en Cochrane solo 1, en Scopus tenía 5 artículos, de los cuales se repetían 2 con PubMed, y en Cielo no tenía pues ningún artículo que me sirviera por el título para responder esta pregunta de investigación. A lo último tenía 15 estudios en total, en donde pues, se hizo la revisión del abstract o del resumen específicamente, y encontré que 9 me podrían llegar a servir, y después de hacer una lectura de estos completo de estos 9 artículos, pues traje aquí a colación a la exposición 5 estudios en total, 4 estudios retrospectivos y un estudio prospectivo. Entonces vamos a hablar acerca de estos estudios. Entonces tenemos el primer estudio. Este estudio fue realizado en el 2008, en donde se evaluó los desenlaces cuando se inicia de manera temprana los esteroides en los pacientes con nefritis tubular intersticial inducida por medicamentos. Entonces, pues tenemos que es un estudio multicéntrico, retrospectivo, aproximadamente unos 10 centros, en donde todos los pacientes que estaban incluidos en el estudio, que eran 61, desde 1975 hasta 2006, tenían un diagnóstico confirmado por biopsia renal de una nefritis tubular intersticial, y además de eso tenían una creatinina basal conocida, más o menos entre medio mes a 16 meses previos al estudio. Eso era lo que ellos consideraban como una creatinina basal. Y pues esos
pacientes que tenían la biopsia confirmada de nefritis subintersticial se les tomaba porque tenían una sospecha clínica de esta patología, dado por una lesión renal aguda, relación con un medicamento cronológicamente y además síntomas característicos de nefritis tubulointersticial. Se excluyeron todos los pacientes que tuvieran enfermedad sistémica o enfermedades autoinmunes y se excluyeron claramente los pacientes que tuvieran obstrucción del tracto urinario u otra normalidad, tratando de dejar únicamente los pacientes que tuviesen una nefritis tubulointersticial inducida por medicamentos. Y el seguimiento de los pacientes iba a ser cada 2 semanas inicialmente y luego de un periodo considerable que la creatinina ya se empezara a estabilizar, luego cada 6 semanas y la creatinina al final del estudio o con la que le iban a comparar entre los pacientes era a lo último una creatinina a los 6 meses después del retiro del medicamento. Entonces, pues tenemos pues un estudio retrospectivo, entonces pues solamente tenemos una tabla con un único grupo de pacientes, en donde más o menos pues era 57 años, importante resaltar pues que tenía una creatinina pues inicial muy alta de 5.7 con un rank más o menos 3.3 y una creatinina basal previo al ingreso del estudio de 1.1. Entonces, pues vemos que los pacientes pues sí tienen una enfermedad, una lesión renal aguda significativa. No tenemos pues grupos comparados en esta tabla general, pero en el estudio lo que se hizo fue comparar principalmente pacientes como retrospectivo, pacientes que hubieran recibido esteroides y pacientes que no habían recibido esteroides. Los pacientes que reciben esteroides están en el grupo de 52 y los que no en el grupo de 9. Vemos que a pesar de ser un estudio retrospectivo, pues no hay diferencias estadísticamente significativas entre las edades, las creatininas, las proteinurias. Sin embargo, vemos que la creatinina más alta durante el estudio en el grupo que recibió esteroides fue un poquito más alta, 5.9 en promedio, respecto a los que no recibieron, de 4.9. Entonces, ¿cómo era el manejo que le dan a estos pacientes con los esteroides? Más o menos recibieron manejo con esteroides a los 23, más o menos 17 días después de la suspensión del medicamento. Esta suspensión se pudo dar desde el día, pues según los rangos intercuatílicos, desde el 2 al 68º día. Entonces vemos que pues igual es un rango muy amplio y pues demora en el inicio de este medicamento que puede llegar a ser importante para el manejo de esta enfermedad. Y el esquema en su mayoría usualmente utilizaban pulsos de metilprednisolona durante 3 a 4 días, seguido de prednisolona oral con un desmonte más o menos entre 8 a 12 días, pero no tenemos pues una unificación de los conceptos o un uso igual en todos los pacientes de los esteroides, por lo que era un estudio multicéntrico y además totalmente retrospectivo. Entonces, pues, lo que ellos encontraban en este grupo que utilizaban esteroides y los que no, pues claramente se vio que los pacientes que utilizaban esteroides requirieron menos diálisis, solamente un 3.8 respecto a un 44% de los que no utilizaban esteroides y la creatinina al final del estudio, pues claramente también fue mucho menor en los pacientes que utilizaban esteroides, 2.1 de creatinina respecto a 3.7, siendo estadísticamente significativo. Sin embargo, esta no es la parte importante que nos interesa del estudio, sino que es la segunda parte de este estudio, en donde los pacientes que respondieron a esteroides, los pacientes que tuvieron del grupo 1 que recibieron esteroides, los dividieron entre los que tuvieron una respuesta completa y los que tuvieron una respuesta incompleta. Entonces vemos que el grupo 1A, que son 28 pacientes, los que tuvieron respuesta completa, y el grupo B, de 24 pacientes, los que tuvieron una respuesta incompleta. Entonces vemos que no hay diferencia estadísticamente significativa, sin embargo, pues la tasa de filtración basal del grupo 1A que tuvo una respuesta completa era un poco mayor respecto a la del grupo 1B y pues por el contrario la creatina más alta del grupo 1B, que fue los que no respondieron a los esteroides, fue 6.4, mucho más alta que 5.3 a los que sí tuvieron una respuesta a los esteroides. Entonces, ¿qué fue lo que ellos evaluaron a lo último de este estudio después de hacer la separación de estos dos grupos? Primero, pues hicieron como pues, esta gráfica en donde evaluaron que el intervalo entre la suspensión del medicamento y el inicio de los esteroides fue mucho más prolongado en el grupo que no tuvo una respuesta completa, más o menos unos 34 días, más o menos 17. Mientras que en los que tuvieron una respuesta completa fueron 13 días, más o menos 15. Entonces, un promedio entre 7 a 15 días aproximadamente, claramente con una diferencia estadísticamente significativa. Y también había una diferencia muy marcada entre los pacientes que iniciaban en el día 7, antes del día 7 del retiro del medicamento, que fueron más o menos 10 pacientes en el grupo 1A respecto a solamente 2 en el grupo 1B. Y cuando se retiraron 15 días, menos de 15 días después del retiro del medicamento, en el grupo 1A fueron hasta 19, casi un 70%, mientras los del grupo B solamente un 2 pacientes, que son un 8.3%. Entonces, pues,
aquí en esta gráfica se puede ver pues como la correlación entre el inicio, la demora en el inicio de esteroides, mientras que más temprano se inician los esteroides, la creatinina, que es el eje vertical, pues iban a mantenerse en rangos de normalidad o por lo menos disminuir hasta la creatinina basal. Y pues cuando se hizo un análisis por regresión logística, se vio que con este estudio que solamente dos factores eran los que me iban a impactar para a los desenlaces renales, dentro de los cuales pues claramente estaba el retiro del medicamento e inicio de esteroides en un intervalo menor a 7 días con un OR de 6.6 y la severidad de la fibrosis, pues que eso me habla de que los pacientes está mucho más crónico y que va a ser poco probable de que responda a esos esteroides con un OR de 14.4. Entonces pues aquí ya podemos ver que nos da una luz de que un inicio de menos de 7 días puede llegar a ser óptimo para estos pacientes y la recuperación de los desenlaces renales. Entonces, cuanto a desventajas del estudio, entonces tenemos estudio, pues que es un estudio claramente que es retrospectivo y pues que tiene múltiples esquemas de manejo al ser multicéntrico, entonces no había una unificación del uso de esteroides. Las ventajas, pues que se conocían las tasas de la creatinina y la tasa de filtración glomerular previa al estudio, una basal antes de que los pacientes estuviesen enfermos y que pues el seguimiento era suficientemente largo para llegar a evaluar los desenlaces finales pues de una manera adecuada. Entonces, ¿qué se concluyó en este estudio? Pues que sugiere pues, fuertemente el uso de esteroides en nefritis tubulointersticial inducida por medicamentos y adicionalmente deben iniciarse inmediatamente después del diagnóstico para evitar la progresión del reemplazo de infiltrados de células intersticiales por fibrosis intersticial. Entonces, aquí ya van dando una luz respecto a más o menos en qué momento y si sí o no se debe realizar el uso de esteroides de manera rápida. Aquí tenemos otro estudio, entonces otro estudio retrospectivo de 49 pacientes entre 1999 y 2008 se hizo la recolección de estos pacientes. Entonces, pues el título es nefritis tubulointersticial aguda, tratamiento con esteroides e impacto en desenlaces renales, que es lo que estamos evaluando en este momento. Todos los pacientes tienen una biopsia igual que en el anterior, una biopsia identificada con una nefritis tubulointersticial. Pues ellos lo utilizaban como en el registro médico que ellos tenían de su institución, pues los registros topográficos, y una vez se consideraban pues que pudiesen ingresar al estudio, pues solamente se utilizaban las biopsias que tuviesen como hallazgo histológico principal una nefritis tubulointersticial. Entonces, pues de todos los pacientes claramente hacía una historia clínica detallada para hablar qué medicamentos se utilizaban, cuándo se hizo el retiro de los medicamentos, en qué momento se hizo la biopsia, cuándo se iniciaron los esteroides, cuándo se retiraron, cuánto se demoró. O sea, era un estudio que tenía pues todos los pacientes que estaban dentro de este estudio tenían toda esta información para evaluar cuáles eran como los desenlaces respecto a el inicio de esteroides y el inicio tardío o no es. Usualmente el seguimiento en promedio de los pacientes fue aproximadamente de 6 meses y se excluyeron todos los pacientes que fuesen menores de 18 años y los pacientes que estuviesen trasplantados adicionalmente de los criterios de exclusión que ya les mencioné en el estudio previo, que eran enfermedades sistémicas y obstrucción del tracto de la vía urinaria. Entonces, estas son las características basadas de los pacientes. Vemos que, pues si se acuerdan de la gráfica anterior, son muy similares, tanto la creatinina al ingreso del estudio, la creatinina más alta, las creatininas basales, la edad. Entonces, pues es una población que incluso puede llegar a ser muy similar al estudio que les mencioné previamente. Pues no hay un grupo comparador en este momento, solamente es una gráfica como con todas las características clínicas. Pero entonces se dividieron los pacientes que tuvieron uso de pacientes que se les iniciaron esteroides y pacientes que no recibieron manejo con ningún tipo de esteroides. El grupo de pacientes que recibieron esteroides es el grupo que tienen a su izquierda, y el grupo que se inició el esteroide, que no tuvo inicio de esteroides, es el grupo de la derecha. Entonces, ¿qué podemos ver en estas gráficas de características basadas de los pacientes? Vemos que los pacientes que utilizan esteroides tenían una creatinina un poco más alta respecto a los pacientes que no utilizaban esteroides, sin embargo no era estadísticamente significativo. Y lo mismo ocurría pues con la creatinina más alta durante el estudio, que pues se ve que es mucho más alta en los pacientes que reciben esteroides a respecto a los pacientes que no reciben esteroides. Sin embargo, ocurre lo mismo que en el estudio anterior, a pesar de que es un estudio retrospectivo, pues no hay diferencias como marcadamente significativas respecto a una población y la otra. Entonces, ¿qué podemos ver en este estudio?
y que se pudo evidenciar en este estudio. Entonces, a la izquierda se ven los pacientes que no reciben esteroides y a la derecha los pacientes que reciben esteroides. ¿Qué evaluaba este estudio? Lo que querían evaluar era en los desenlaces renales el número de veces que tuvo un cambio de la tasa de filtración glomerular con la que entró respecto a con la que finalizó. Entonces, ¿cómo se hacía ese cálculo de esa tasa de filtración? Entonces, pues se consideraba la creatinina de inicio dividido la creatinina final, y ese era como el número de veces en el que pues esta tasa de filtración, la filtración glomerular había aumentado durante el estudio. Vemos que en los pacientes que recibieron esteroides, pues tuvieron un incremento, incluso algunos hasta de 8 o 9 veces la tasa de filtración glomerular del inicio, mientras que los pacientes que no recibieron esteroides, esa tasa de filtración glomerular y ese incremento, pues en números absolutos, máximo llegó a un 4.5 veces la tasa de filtración glomerular inicial, y pues claramente tiene una diferencia estadísticamente significativa. Entonces podemos ver que el cambio medio del grupo con esteroides fue de 3.4, más o menos 2, mientras que solamente el cambio de los pacientes que no reciben esteroides fue solamente 2 veces esa tasa de filtración glomerular inicial. Sin embargo, cuando se hizo como pues un análisis por regresión logística, no hubo diferencia en mejoría de tasa de filtración y en el retraso de inicio de esteroides, ni tampoco en la tasa de filtración al final del seguimiento. O sea, esto pues sí se vio, sí se evidenciaban estos cambios cuando se hacían las comparaciones de un grupo con otro, pero cuando se hacía una regresión logística multivariada y univariada, no había ningún tipo, pues no había mejoría en la tasa de filtración glomerular respecto al inicio temprano o tardío de los esteroides. Sin embargo, pues se dice que en este estudio pues no hay certeza de cuándo inició el cuadro clínico con todos los pacientes. Algunos pacientes pueden llegar a haber tenido un poco más de un cuadro mucho más larvado sin ellos darse cuenta, y pues eso genera una desventaja que sea un estudio retrospectivo, y puede haber pacientes que de pronto tenían unas alteraciones muy ligeras o unas manifestaciones clínicas muy sutiles en los cuales pues a pesar de que tuviese una nefritis tubular intersticial no fueron llevados a biopsia y por ende no fueron incluidos en el estudio. Entonces pues consideran que de pronto puede llegar a ser que en este estudio haya pacientes que tengan una enfermedad, una nefritis tubular intersticial mucho más avanzada o mucho más grave. Entonces pues como que haya como una mala representación de la población de pacientes que tienen nefritis tubular intersticial inducida por medicamentos. Entonces pues en cuanto a las fortalezas de este estudio, pues ellos dicen que una de sus fortalezas es un número considerable de pacientes, sin embargo solamente tenían 49. Entonces pues a pesar de que es una enfermedad que no es muy frecuente, pues hay estudios que tienen pues que no les vamos a mostrar, y que tienen muchos más pacientes. Tienen un seguimiento apropiado, pues para mostrar desenlaces a corto y largo plazo de aproximadamente unos 6 meses. Y en cuanto a las limitaciones, pues claramente es un estudio retrospectivo de un solo centro, no había criterios específicos para inicio de esteroides, y el grupo con esteroides tenía 3 veces la cantidad del grupo naive. Vemos que tenía aproximadamente en el grupo de esteroides había 37 pacientes, en el grupo sin esteroides solamente había 12 pacientes. Entonces, pues en cuanto a la conclusión, pues esto soporta el uso de esteroides en nefritis tubular intersticial, pero pues se requieren estudios prospectivos actualizados para hablar del tiempo de introducción a los esteroides, porque pues en este estudio no hubo una diferencia estadísticamente significativa con el inicio temprano o el nuevo inicio de esteroides en este tipo de pacientes. Entonces, este es un tercer estudio también retrospectivo, en donde pues es principalmente una serie de casos, pero se hicieron unos análisis estadísticos para evaluar los desenlaces renales en estos pacientes. Entonces tenemos que es un estudio retrospectivo, se hizo en un laboratorio de patología renal de la Clínica Mayo, y pues lo mismo, los criterios de inclusión eran pacientes que tuviesen diagnóstico histológico de nefritis tubular intersticial, y el procesamiento estándar de la muestra se hacía con microscopía de luz, se hacía con inmunofluorescencia y con microscopía electrónica. Y los pues, criterios de exclusión era que fuesen menores de 18 años, que tuviesen una glomerulonefritis o enfermedades vasculares primarias, que estuviesen trasplantados y que la patología de pronto que el paciente tenía y estaba institucionalizado fuera extrainstitucional. Entonces, pues solamente eran las patologías que se tomaban y se estudiaban en el centro renal de la Clínica Mayo. Entonces, en cuanto al desenlace, ellos que querían evaluar desenlace de la función renal basado en la última creatinina disponible en los recuperación de la función renal respecto a la creatinina final del estudio y la creatinina que tenían basal de los pacientes más o menos de unos 6 meses previos aproximadamente. Entonces,
¿cómo ellos definían recuperación? Definían recuperación completa, parcial y sin recuperación. La completa era una mejoría de la creatinina sérica a niveles no mayores del 25% de la creatinina basal. La recuperación parcial era una disminución aproximadamente del 50% de la creatinina más alta, pero que no llegase a cumplir el criterio de una creatinina al menos de 25% mayor de la creatinina basal. Y la no recuperación o ausencia de recuperación era pues los pacientes que no cumplían los criterios anteriores o que requerían una terapia de reemplazo renal crónico. Entonces, pues aquí tenemos las tablas de las características clínicas de los dos grupos de los pacientes que recibieron tratamientos con esteroides y los pacientes que no recibieron tratamientos con esteroides. Vemos que la verdad los que no recibieron tratamientos con esteroides podían llegar a estar un poquito menos enfermos, con una diferencia estadísticamente significativa de la tasa de filtración glomerular era mucho mayor, era mucho mayor en los pacientes que no recibían esteroides. Solamente 1 de 10 pacientes tenía una enfermedad renal crónica de base y solamente el 1.3 respecto al 2.3 tenía una lesión, una lesión renal aguda aproximadamente de código AQI2 respecto a los que recibían esteroides, que era una AQI3. Y el pico más alto de creatinina durante el seguimiento, pues también era mucho menor los pacientes que no recibían esteroides, 3 comparado con 4.5, y asimismo la creatinina al momento de la biopsia era mucho menor, 1.8 comparado con 4. Entonces, aquí tenemos la recuperación a los 6 meses. Si bien no hay una diferencia estadísticamente significativa, esa ausencia de diferencia se da debido a que, a pesar de que la recuperación completa en los pacientes era mayor en el grupo con esteroides respecto al grupo no esteroides, la recuperación parcial era mucho mayor en el que no recibían esteroides respecto al que sí. Y vemos que más o menos se mantiene como pues similar los pacientes que tuvieron una ausencia en la recuperación de la creatinina. Entonces aquí podemos ver en esta gráfica cómo se hacía la comparación entre pacientes que tuvieron recuperación completa, recuperación parcial y ausencia de recuperación en este lado de la gráfica. Entonces podemos ver que los pacientes que tuvieron una duración mucho mayor en el uso del medicamento que era culpable con la nefritis tubulointersticial eran los pacientes que no tenían recuperación, más o menos unos 130 días, pues muy significativo comparado a los que tuvieron recuperación parcial del 30 días y los que no tuvieron recuperación de aproximadamente unos 15, mientras que la duración de los esteroides en los pacientes que tuvieron una recuperación parcial, una recuperación completa fue mucho más corta respecto a la parcial y respecto a la no recuperación. Esto pues tiene una lógica de que pues si no tenía una recuperación de la tasa de filtración glomerular, pues usualmente pues los médicos hacían una prolongación de este tiempo de tratamiento con esteroides. Pero lo que nos interesa en nuestro estudio es ver que el intervalo desde que tenía una lesión renal aguda al inicio con esteroides era mucho menor en los pacientes que tenían una recuperación completa, solamente 8 días, los que tenían una recuperación parcial 11 días, mientras que los que no tuvieron recuperación se demoraron hasta 34 días. Y vemos pues que todas las comparaciones, ya sea entre acepción de la que es completa versus parcial, todo el resto de comparaciones tienen diferencia estadísticamente significativa respecto a los días, ya sea completa con ausencia de respuesta, parcial con no respuesta o recuperación ya sea parcial y completa con la no respuesta. Entonces vemos aquí que también en este estudio el uso rápido de esteroides una vez se hace la lesión renal aguda, pues impacta significativamente en los desenlaces renales. Y ocurre lo mismo en el inicio de los esteroides después de la biopsia, que usualmente la biopsia se hacía a los días o al momento de hacer el diagnóstico de la nefritis tubulointersticial. Entonces, en este estudio, y aquí lo que nos evalúa esto es hacer una regresión logística con un análisis univariable y multivariable a los 6 meses de recuperación. Lo que sí vemos, igual que ocurre similar al otro estudio, es que el único pues, desenlace la única variable que afectaba con el desenlace renal era el score de fibrosis en las biopsias, lo único que era estadísticamente significativo. Sin embargo, vemos que el tiempo de inicio de los esteroides desde la lesión renal aguda, a pesar de que no es estadísticamente significativo, la P de 0.09, hay una tendencia a que pueda llegar a ser útil en el inicio pues, en el uso de estos pacientes. Sin embargo, pues vemos que con esta regresión logística, igual que en el estudio anterior, no se logró tener un valor significativo para considerar que los esteroides y su uso temprano pueden llegar a tener desenlaces renales importantes.
Sin embargo, pues la fortaleza de este estudio pues, es un número, pues tiene un número considerable de pacientes. El seguimiento es a largo plazo en la mayoría de estos. Las limitaciones, pues tienen una naturaleza retrospectiva del estudio y pues sería, pues, es una serie representativa de pacientes pues un poco más enfermos, igual que en el estudio anterior, que usualmente pues llegaban a tener como unas presentaciones atípicas, o pues los pacientes que tenían presentaciones atípicas o los que no tenían unas manifestaciones clínicas pues muy floridas, pues no iban a ser llevados a biopsia renal. Entonces pues ocurre muy similar a lo del estudio previo, que tal vez pues ellos consideran que ese desenlace que no tuvo una diferencia estadísticamente significativa en la regresión logística multivariable se debe a esta característica del estudio. Y pues la conclusión es que el retraso en descontinuar medicamentos e inicio de la terapia con esteroides afecta adversamente la recuperación de la función renal. Sin embargo, igual que en el estudio anterior, se necesitan de pronto más estudios para evaluar como cuál podía llegar a ser el momento exacto para iniciar los esteroides. Ya para mostrarles el último estudio retrospectivo y hablar sobre el estudio prospectivo, entonces pues tenemos este estudio pues que es uno de los más importantes sobre nefritis tubulointersticial. Habla sobre la duración del tratamiento con esteroides y la recuperación en la función renal en nefritis tubulointersticial aguda. Es un estudio en España de 182 pacientes que se recolectaron entre 1996 y 2015. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos que es un estudio multicéntrico retrospectivo de 13 departamentos de nefrología en España. La mayoría de ellos se encontraba en la ciudad de Madrid. Pues los pacientes tenían un diagnóstico de nefritis tubulointersticial inducida por medicamentos mediante biopsia y todos los pacientes fueron tratados con esteroides. Igual que en el estudio anterior, el 100% tenían inmunofluorescencia, el 100% tenían microscopía por luz. Aquí en ese estudio el 100% tenían inmunofluorescencia y el 70% tenían microscopía electrónica para descartar unas causas secundarias de la nefritis tubulointersticial. Entonces se excluían pues otros tipos de nefritis tubulointersticial que no fuesen inducidas por medicamentos, obstrucciones del tracto urinario, enfermedades autoinmunes, sarcoidosis y síndrome de uveitis con nefritis tubulointersticial. Entonces, pues la historia clínica también te hacía una investigación para tratar de encontrar una creatinina basal por lo menos de 6 meses previos y un seguimiento promedio de 27 meses, pues era un seguimiento muy importante durante mucho tiempo de estos pacientes. Y el seguimiento se hacía de manera regular hasta tener una recuperación completa de la función renal, o por lo menos que pasaran 6 meses después del ingreso al estudio. Entonces, pues ellos definían la regresión renal pues igual que las guías CADIGO de su época, y la tasa de filtración se calculaba con la CKDH. Entonces los desenlaces principales que ellos querían ver eran los niveles de creatinina a los 6 meses respecto a la creatinina que ellos tuviesen basal. Entonces la recuperación completa era creatinina a los 6 meses que no excediera el 25% de los niveles basales, muy similar al estudio anterior. Sin embargo, ya la recuperación parcial ahí tenía una diferencia en que la creatinina final no excediera el 25 al 75% de la basal, y la ausencia de recuperación, que a los 6 meses la creatinina final excediera el 75% de la creatinina basal, o que tuviese una terapia de reemplazo renal pues ya crónica. Entonces aquí vemos como el título del estudio era la duración del tratamiento con esteroides en pacientes con nefritis tubulointersticial. Entonces tenemos primero una gráfica en la que nos divide por 3 grupos los pacientes: los que tuvieron una duración de menos de 9 días de esteroides, los que tuvieron de esteroides de 9 a 23 días aproximadamente, y los que tuvieron más de 23 días. Vemos que pues, los pacientes que tuvieron menos dosis de esteroides eran más ancianos, pues claramente. Los pacientes que tuvieron una duración más prolongada tenían un pico de creatinina mucho más alto respecto a los pacientes que tuvieron una duración mucho más corta del uso de estos esteroides. Sin embargo, pues se ve que a pesar de lo mismo que en otros estudios, un estudio retrospectivo, pues no hay diferencias significativas entre los diferentes grupos. Pero pues aquí ya eso es lo que nos importa. Los pacientes se diferenciaron entre pacientes con recuperación completa, recuperación parcial y ausencia de la recuperación. Vemos que en cuanto a las diferencias estadísticamente, las diferencias significativas entre los grupos, vemos que los pacientes que no tuvieron recuperación tenían una creatinina basal, pues una creatinina al ingreso del estudio mucho más alta, de 7.4 respecto a 5.6 y 5.2 en los otros grupos, y que los pacientes que tenían requerimiento de una terapia de reemplazo renal era mucho mayor, hasta un 37% en el grupo que no tenían recuperación. Y pues claramente los pacientes que tenían una recuperación completa tenían menos fibrosis, y los que tenían ausencia de recuperación tenían mucha más fibrosis en este grupo comparado. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de este estudio
para tratar de resolver nuestra pregunta clínica. Entonces, una vez hacen la separación de los tipos de respuesta que tuvieron los pacientes, entonces se vieron que los pacientes que tuviesen un intervalo entre el diagnóstico de la nefritis tubulointersticial y el uso de esteroides en días, claramente era mucho menor en los pacientes que tuvieran una recuperación completa, solamente 9 días, una recuperación parcial 12 días, e iba incrementando paulatinamente hasta una fase de recuperación de 29 días en retraso en el uso de esteroides. Y pues el intervalo entre menos de 15 días también se daba en mucho mayor cantidad de población. Los pacientes que tuvieron recuperación completa, 51 pacientes, los pacientes que tuvieron recuperación parcial, 52, y la ausencia de recuperación, solamente 7 pacientes, al igual que menos de 21 días, solamente 9 pacientes de estos grupos, los 9 pacientes que no tuvieron recuperación completa tuvieron un inicio de esteroides antes de los 21 días. Entonces, pues aquí, igual que en el primer estudio, vemos que hay la misma gráfica, creatinina a los 6 meses y día de inicio de esteroides. Entre más temprano se hacía el inicio de esteroides, mejor le da los desenlaces de los pacientes, y la creatinina basal, la creatinina final respecto a la basal, era mucho más similar. Y cuando se hacía un modelo de regresión univariable y multivariable, aquí sí podemos ver que un intervalo entre el inicio de esteroides, el inicio de la nefritis tubulointersticial y el uso de esteroides tenía una diferencia estadísticamente significativa, tanto en el modelo univariable como multivariable, así como la fibrosis. Entonces, pues, a diferencia de los otros estudios, que este es un estudio mucho más grande, pues sí me generaba unas diferencias estadísticamente significativas con el uso de esteroides. Entonces, en cuanto a las limitaciones, entonces, pues, es un estudio retrospectivo, hay ausencia de grupos controles, la revisión, pues, era una revisión no centralizada de las biopsias, y un gran número de pacientes no se encontró un medicamento causal, más o menos en un 30%, como es la epidemiología global más o menos. Y las fortalezas en un gran número de pacientes, el estudio más grande que les he presentado, es un seguimiento cercano y tenían pues disponibilidad de todos los datos clínicos de los pacientes. Entonces, en cuanto a las conclusiones, pues después del retiro del medicamento, el inicio temprano de esteroides logra una tasa mayor de recuperación de la función renal. Entonces, aquí ya tenemos 2 estudios que nos dicen que sí, otros que nos dicen que sí, pero cuando es una regresión logística multivariable, pues esa diferencia estadísticamente significativa se pierde. Y ya para terminar, el estudio que es prospectivo, pues es un estudio que la verdad buscaba comparar como diferentes regímenes de esteroides, no per se como el inicio temprano de esteroides. Sin embargo, ya les voy a mostrar por qué se los traje. Entonces, esto es un estudio prospectivo, es controlado, aleatorizado, se hizo en la India, solamente tenía 29 pacientes, pero era un departamento único de nefrología de ese país, pues los pacientes los mismos criterios de inclusión, que tuviesen una biopsia que fuera sugestiva de nefritis tubulointersticial, y los pacientes excluidos que tuviesen cualquier otra causa que me pudiese generar esta nefritis tubulointersticial. Y tenían también una historia clínica detallada con exposición al medicamento, la duración, el inicio de esteroides, duración de los síntomas, todo para poder llegar a hacer pues un análisis muy claro. Entonces vemos, esto sí es un estudio pues aleatorizado, vemos en el grupo 1 los pacientes que reciben esteroides, en el grupo 2 en el grupo 1 los pacientes que recibieron esteroides a dosis de pulsos, en el grupo 2 los pacientes que recibieron esteroides solamente con prednisolona oral, y vemos que pues no hay diferencias estadísticamente significativas en ninguna de las características clínicas, tanto de la edad, tanto clínica como sociodemográficas, y tampoco se ven diferencias en las características histopatológicas de ninguno de los 2 grupos. Entonces, estos eran como las intervenciones. Uno recibía prednisolona oral por 3 semanas, seguía un desmonte rápido, y el otro recibía metilprednisolona en pulsos por 3 días, seguido por 2 semanas de prednisolona oral y seguía un desmonte rápido. Entonces, pues lo mismo, que muy similar a los estudios previos, la respuesta completa era una mejoría con una tasa de filtración glomerular más de 60 a los 3 meses, la parcial con una tasa de filtración glomerular menos de 60, y la ausencia de respuesta era no mejoría en la tasa de filtración glomerular basal. El seguimiento se daba, era semanal por 12 semanas, y luego de esto se hacía era semanal por 3 semanas, y luego cada tres semanas posteriormente pues a este periodo de tiempo. Entonces vemos que importante, por qué se los traje y por qué se los quería traer, a pesar de que no evidenciara pues como un estudio específicamente sobre el inicio temprano de esteroides. En este estudio todos los pacientes tuvieron un inicio de esteroides por lo menos 7 días o menos desde el retiro y la sospecha de la nefritis tubulointersticial y la toma de su biopsia. Entonces, a pesar de que no hay pues un estudio comparador con quién tuvo
esteroides después de los 7 días, se ve que el 100% de los pacientes tuvieron respuesta con esteroides, ya sea con pulsos o con vía oral. De entre esos 55% respuesta completa, 45% respuesta parcial y 0 ausencia de respuesta. Entonces, pues la limitación es una muestra pequeña, es un seguimiento corto, y pues solamente lo evaluó un único patólogo todas las biopsias, no había como una segunda revisión para evaluar que tuviese así nefritis intersticial. Sin embargo, las fortalezas del estudio es un estudio prospectivo, es aleatorizado, tiene un régimen de tratamiento protocolizado con los esteroides, y la evaluación de la muestra, pues a pesar de que hay una limitación que pueda llegar a ser el único patólogo, pues también hay fortalezas de que el único patólogo la evaluó, porque pues tenemos como una consistencia pues en todas las biopsias y es un seguimiento estricto. Y la conclusión pues muestra una evidencia convincente de que el uso de esteroides orales o venosa de forma temprana es exitoso. Este estudio, pues solamente traigo el nombre del estudio PRAISE, es un estudio que todavía está recolectando pacientes, se espera que más o menos al 2026 tenga pues como la recolección completa y más o menos esté publicándose al 2027, en donde se reclutan pacientes que reciben esteroides y pacientes que no reciben esteroides. Es un estudio aleatorizado controlado, y pues los desenlaces principalmente son tasas de filtración glomerular a los 3 meses. Sin embargo, vemos que ellos quieren hacer pues, que en el grupo de pacientes que reciben esteroides, un estimado la importancia de iniciar manejos con esteroides de forma temprana. Entonces, pues ya para concluir la charla, entonces pues considero pues que el manejo con esteroides pues claramente es útil en mejorar los desenlaces de tasa de filtración glomerular, creatinina y terapia de reemplazo renal pues, de manera crónica, pues que la evidencia pues, fisiopatológica pues, nos dice que la progresión de la fibrosis de este estado proinflamatorio, si no se trata, claramente me puede generar una enfermedad renal crónica, y pues que pues, hay evidencia principalmente pues, de estudios retrospectivos, no es la mejor evidencia, pero pues es la evidencia que tenemos, y pues se debe considerar pues utilizar los esteroides principalmente de forma temprana, idealmente antes de los 7 días después de retirar los esteroides, el medicamento causante, pues en pacientes que tengan un diagnóstico histológico de la nefritis intersticial. Y pues claramente pues se requieren muchos más estudios prospectivos. Vamos a ver si este estudio PRAISE nos da pronto también otra luz para evaluar pues este tipo de desenlace, pero pues en mi consideración y con lo que leí, pues el uso de esteroides pues, y durante un periodo corto, pues puede llegar a tener muchos más beneficios que efectos adversos en estos pacientes, idealmente si se inician antes de la semana 7. Muchas gracias.